bienvenido. Tenemos aquí Niu, que es abogado especializado en Industria 4.0, profesor de posgrado de la Universidad UPB de Bolivia, es embajador por la paz de Naciones Unidas, es presidente de la Fundación Space Kids. Acá tengo mi machete porque tenés un currículum espectacular, si no, no me acuerdo de todo. Bueno, también es director de la Metaverse Business School, ahora le vamos a preguntar todo, director del Centro de Negocios Dubái América Latina del Grupo 22 de Dubái, es conferencista internacional y es creador del primer speaker tecnológico no humano. ¡Wow! Todas cosas que parecen por ahí para la mayoría. Decís, ¿qué es todo eso? Bueno, bienvenido. Primero, gracias y bienvenido. No, gracias a vos, Gaby. Muchas gracias. No, y parte de lo que dices es bueno, una continuación de todo lo que he estado investigando y trabajando en los últimos 10 años y por eso como que han surgido todos esos proyectos y todas esas cosas y eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? Todo lo que he hecho en este transcurso de 10 años, una cosa me llevó a la otra y eso fue lo interesante del punto en el que me encuentro hoy. Qué lindo. Bueno, y acá tengo varias preguntas para hacerte, pero la primera es, ya que hablamos del futuro y de eso trataba un poco el título, los desafíos del futuro, ¿cuál es el futuro que vos visionás que se está viniendo? Qué pregunta. Ah, general, pero Bueno, bueno, por donde vos quieras comenzar. bueno, en principio, el futuro que vamos a tener, no solamente en Argentina, sino en el mundo, acorde por lo menos mi perspectiva, ¿no? De lo que estoy estudiando, investigando ya desde hace, como te decía, más de 10 años, y la posibilidad de haber viajado por algunas partes del mundo me ha abierto un poco los ojos y la cabeza de hacia dónde vamos. Siempre que me toca hablar digamos, en alguna conferencia de lo que viene, hablo un poco de economía, hablo un poco de tecnología, del futuro del ser humano, de todo lo que está relacionado, ¿no? A esto de la pandemia, de la situación ahora bélica. Y si tenemos que hacer un análisis, creo que me quedo un poco con lo que manifiesta, por ejemplo, Yuval Harari, que estoy de acuerdo con su percepción o su punto de vista, que vamos hacia un mundo de superhumanos y de gente prescindible, ¿no? Es muy acertada esa apreciación. Después otra de las cosas que estoy sintiendo y ojalá equivocarme, porque es lo que estoy viendo por cómo va evolucionando la economía, por cómo vamos viendo cómo se está desentrañando el nuevo mundo gracias a esta nueva globalización que va a ser una globalización de la inteligencia y de la estupidez, ¿no? Hay dos modelos, ¿no? Y Wow. si va a pasar esa globalización que se va a diferenciar de la globalización física la que estamos teniendo hoy, es la que comenzó después de la caída del muro de Berlín en el año 89, que esa de alguna forma fue la primera globalización que nosotros vimos, ¿no? La globalización de los mercados, la globalización de las exportaciones, de las importaciones, de la creación, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial de las instituciones que le dieron origen al mundo, ¿no? Como las Naciones Unidas, la OEA, bueno, el Banco Mundial, ¿no? Esa globalización de los mercados hoy, digamos que también se está reinventando con esta cuestión bélica que está pasando en Ucrania, donde se está manifestando bien claro cuál va a ser el punto de este nuevo mundo, ¿no? De esta globalización que hago un poquito el paréntesis con respecto a la globalización de la inteligencia y la estupidez, ¿no? Pero esa globalización física la vamos a ver que en Ucrania se genera un nuevo muro de Berlín, ¿no? Ajá. Y vamos a tener por un lado Estados Unidos, los aliados de la OTAN, y por otro lado Rusia, China, India, ¿no? Y todo lo que es del otro lado, y los que se quieran sumar, obviamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver de una globalización nueva, ¿no? De un nuevo orden mundial, pero principalmente ahí entra lo económico a jugar en juego. Pero cuando hablamos de la globalización que se viene, que es una globalización paralela que trae gracias a la evolución de dos tecnologías, ¿no? La tecnología de información y la tecnología, obviamente, de la computación, ¿no? Que son dos tecnologías que de alguna manera están transformando todo y que de alguna manera también le están dando esa posibilidad de que hoy hablemos de que gracias a la conectividad vamos a generar una nueva geografía que va a permitir que ya no hablemos de geografía, sino que hablemos de conectografía, y esa conectografía Wow. le va a dar forma o va a mapear lo que va a ser la globalización de la estupidez o de la inteligencia, donde, por ejemplo, vamos a ver que en un momento un meme
¿no? Va a llegar a todas partes del mundo, ¿no? Y todos van a estar hablando como que ese meme es su realidad, y por otro lado se va a compartir algo científico y se va a mapear toda esa globalización, ¿no? Con ese paso científico, ¿no? Como que va a haber una nueva modalidad y una nueva forma de ver el mundo gracias a esas dos globalizaciones, ¿no? Que van a estar muy digamos, centradas en esta característica que algunos economistas como Niño Becerra manifiestan, que va a ser que vamos a un trinomio social, que es la marihuana legal, que todos Ajá. van a tener acceso a estar dopados, mucho entretenimiento, o sea, mucho Netflix, fútbol, redes sociales, y después el subsidio universal básico, que es justamente si lo alineamos con lo que dice Yuval Harari de esa cuestión de gente prescindible y de superhumanos, vamos hacia eso, ¿no? La gente prescindible va a estar dentro de la globalización de la estupidez, ¿no? Y digamos, Dormidos, digamos, o adormecidos, como la parte... claro, y después, Mm. sí, sí, y después la otra parte que es de la globalización de la inteligencia, van a estar los superhumanos, ¿no? Con la tecnología cada vez digamos, con mayor implementación en sus vidas y con mayor adhesión a esa fusión humano-máquina, que va a generar un mundo, digamos, muy diferente al mundo donde veíamos que había clases sociales, ¿no? Ahora ya las clases sociales van a llegar a un segundo paso, porque el primer paso va a ser justamente la diferenciación biológica, ¿no? Y la diferenciación biológica no solamente es los implantes tecnológicos, sino también va a ser esta cuestión del método CRISPR-Cas9, que es una tijera, ¿no? Genética que va modificando los bebés y que, según lo que decía el Financial Times hace poquito, de aquí a los próximos 25 años a ver un mundo donde va a haber países como Inglaterra, como China, como Estados Unidos, que van a tener los padres que tengan hijos la posibilidad de mapear en el gen a esos bebés. Entonces esos bebés van a ser genéticamente perfectos. O sea que Claro. vamos a ese mundo. Wow. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que estar aprendiendo? ¿Qué habilidades blandas y duras? Bueno, esa clasificación que ya no sé si vale, pero bueno, Ujú. considerás vos que tenemos que cultivar. Bueno, en realidad lo que se denominaba habilidades blandas, ya según la Universidad de Oxford y Sí. Cambridge, o sea, están manifestando que esas habilidades blandas son las nuevas habilidades duras que tenemos que tener, ¿no? Porque todo lo que es la empatía, la resiliencia, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional decimos que está, digamos, la intrínseca y la extrínseca, ¿no? O sea, que una es, digamos, cómo me manejo con mis emociones, y después la otra es cómo gestiono mis emociones con los demás, ¿no? O sea que hay dos inteligencias, digamos, emocionales, ¿no? Hay que ver cómo me gestiono mi emoción o mi inteligencia emocional, y después cómo me relaciono con los demás. Y eso también permite generar que la persona tenga empatía con la sociedad y que justamente, digamos, esa persona tenga éxito, ¿no? Por eso se habla, y eso lo decía Goleman, ¿no? Con su bestseller, ¿no? De inteligencia emocional, que decía que lo más importante en el futuro cercano iba a ser justamente la inteligencia emocional. Lo que pasa es que a veces se confunde que inteligencia emocional es el todo, y la realidad es que tiene que haber un equilibrio con la racionalidad, ¿no? Ajá. Porque ser muy emocional tampoco es la clave, Claro. ¿no? Y después, dentro de esas habilidades que ya no son blandas, sino que son duras, está también esta cuestión como decía en un principio, ¿no? La resiliencia, porque si estamos ante un mundo que ya no es más VUCA, sino que es Bunny, y cuando Vale. hablamos de un mundo Bunny, es un mundo donde, bueno, es frágil, donde no es lineal, donde prácticamente es muy confuso, ¿no? Y sobre todo es más que cambiante, o sea, y la realidad que es ese mundo que se aproxima únicamente los que trabajen consigo mismo, los que trabajen el ser y no el tener, van a ser aquellas personas que van a estar más preparadas para los próximos, te diría, 5 años, ¿no? Ya no hablemos de 10 años, porque hoy el conocimiento se duplica cada vez más rápido, y eso tiene que ver por la evolución de las tecnologías de la información, y que si lo podemos analizar desde un punto de vista más científico, o determinar concretamente de dónde surge todo esto, bueno, podemos ver la ley de procesos acelerados que manifiesta Ray Kurzweil, ¿no? Que es el CEO de la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos y uno de los directores de Google. Y dentro de esa ley, nosotros vemos que, para resumirlo, que cuando una tecnología crece, las demás crecen, ¿no? De forma simultánea, y eso es lo que está pasando justamente con este concepto de la industria 4.0, que cuando veamos ese Internet satelital,
vamos a generar que todas las tecnologías se fusionen porque el 5G va a ser como la tecnología transversal a todas las tecnologías que le siguen. Razón por la cual ahí vamos a ver un mundo con estas características, ¿no? Que las características principalmente para América Latina en un mundo así son bastante preocupantes, porque yo diría menos del 10% de la población se está preparando como debiera. Claro, Prepararse no es estudiar, porque hoy el conocimiento es líquido, ya lo decía Bauman de este mundo líquido, y es verdad, es un mundo líquido, todo es líquido, entonces ya no sirve el conocimiento que tengas, no sirve que te prepares para potenciar tu memoria, sino sirve que te prepares para trabajar todo lo que es intangible, ¿no? Las sensaciones, las experiencias, porque también va de la mano a la economía 2.0, que es justamente ya no vender cosas físicas, sino vender claro. sensaciones, vender experiencias, y de eso mucho tiene que ver lo que va a ser el metaverso con todo lo que va a traer consigo esa economía 2.0. ¿Cuáles son los nuevos puestos laborales? Puestos también me suena como una palabra tan antigua, roles quizás, ¿no? Sí, que Sí, vienen sí. para vos y que más, bueno, que vos recomendarías, bueno, vayan hacia ahí, aprendan esto, hagan esto, ¿no? Hasta ahora se habla mucho, estudiar programación, estudiar Sí, eso no. robótica, pero bueno, creo que ahí va más allá ahora, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo decía el Foro Económico Mundial hace 2 años, que el 75% de las profesiones del futuro no están creadas, Claro, ¿no? Podemos más o menos decir algunas cosas que puede ser, por ejemplo, programador de metaversos, ¿no? Que es una posible carrera, ahí está. ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de analista del espacio, ¿no? O analista de asteroides, que son Wow. digamos, carreras o especializaciones que obviamente en nuestro radar latinoamericano mucho no se habla. Y el problema está en que si ustedes ven, desde México hasta la Argentina, solamente tenemos el 0,15% de la población con un título en tecnología. Razón por la cual siempre, y bueno, en este caso aquí hay un abogado, entonces soy fiel víctima del sistema, te decía, no, tienes que estudiar abogacía o paramédico o parapsicólogo. Sí, Bueno, América Latina está infectado de psicólogos, de médicos, de abogados, y no tenemos justamente esa parte central y esencial, ¿no? Que es el core de la economía que estamos viviendo, que son justamente los científicos, que son justamente los especialistas en tecnología, que le van a dar forma a un mundo donde prácticamente todo lo que no es tangible va a ser la clave para tener éxito. Entonces, yo creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con las habilidades de la comunicación, que porque si bien vemos cómo avanza la inteligencia artificial, lo que sí estamos viendo a su vez con ese avance en la inteligencia artificial, cómo nos estamos desapoderando de las habilidades humanas, primero por el aislamiento social. sí. Después, por la problemática que estamos viendo, que todo lo que ha sido el uso de las redes sociales nos ha limitado la capacidad en la comunicación, nos ha limitado la capacidad de la empatía, ¿no? Y bueno, antes de la aparición, ¿no? De lo que era, por ejemplo, el uso de las redes sociales, que estamos hablando aproximadamente año 2010, nuestra comunicación era mucho más amplia, ¿no? Usábamos más palabras para hablar. Ya hoy lo que estamos viendo, según un informe del Foro Económico Mundial, una mujer pronuncia aproximadamente por día 7.000 palabras y un hombre 3.500 aproximadamente. O sea, y estamos hablando de un promedio de personas que tienen un coeficiente intelectual medio alto o alto, ¿no? O sea, y eso mucho tiene que ver por el hecho de que también las redes sociales nos han hecho que leamos menos, las Sí. redes sociales han generado que no desarrollemos mucho la empatía, no nos han ayudado a que trabajemos mucho más la comunicación, porque un emoticón, si bien le podemos decir a un chico que el chico te puede decir que eso representa algo, pero te limita la capacidad de análisis, te limita la capacidad de poder expresar realmente cuando uno quiere a alguien, o sea que si te manda un corazón o los ojos enamorados, está bien, está diciendo mucho, pero no está diciendo nada. Y el No cerebro ponen necesita palabras y justamente, se queda acá, ¿no? Como que expresarlo es claro, claro, saludable. Sí, exacto, necesita el cerebro potenciarse a través de la inteligencia emocional y ahí es donde mucho dice, ¿no? Este neurocientífico argentino, Facundo Manes, ¿no? Que el contacto a través del abrazo,
o el contacto a través de lo físico es importante para potenciar justamente el cerebro, y mucho más, para mi criterio, es importante para lo que es la sinapsis en nuestro cerebro, es justamente la lectura y expresar las cosas con muchas palabras. Porque mientras más Claro, palabras tenemos en nuestro vocabulario, más conexiones de redes neuronales podemos generar y más inteligencia podemos generar. Ahí está una de las razones por las cuales Einstein era Einstein y después estaba la media, porque Einstein tenía una capacidad de palabra, digamos, muy amplia, ¿no? Y además había una vinculación entre los dos hemisferios que no muchos seres humanos relacionan sus dos hemisferios, ¿no? O vemos que hay personas muy racionales o personas que son muy emocionales. Y el secreto está en justamente hacer una simbiosis de eso, ser mitad mujer y mitad hombre. No sirve el feminismo, no sirve el tal machismo, cual. lo que sirve es justamente esa fusión. Por eso es tan importante que los sistemas educativos y las empresas no empoderen tanto el concepto del machismo o el feminismo, sino que empoderen el trabajo en equipo, porque de ahí trata todo este tema de que si nos empoderamos, nos Ah, vamos a ver empoderados cuando nos hayamos fusionado justamente entre nosotros, ¿no? Hombres y mujeres trabajando a la par para un futuro mejor. claro. Vos hablás en tus charlas sobre de años bisagra, 2023 y 2025. ¿Qué pasa en esos años? ¿Puede ser, eran esos años? Bueno, anoté bien. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Ah, bueno, en el 2023 es un año bisagra, que de hecho, bueno, el primer año bisagra estaba en el 2020, que está testeado en una conferencia que di para sí. el Congreso de la Nación, que se llama El futuro de la humanidad, que es del año 2019, de mediados del 2019. Y esa conferencia, adelante de más de 200 diputados de Argentina, dije que el 2020 iba a ser un año bisagra, y se reía mucho de lo que decía, y me daba cuenta que no generaba mucha empatía, porque, claro, les parecía algo medio inverosímil hablar de superhumanos, hablar de guerras biológicas, ¿no? Hablar de los robots autónomos, de los autos autónomos. Para muchos que no están en el tema es como que era muy utópico, como que eso no era importante, ¿no? Como que había otras realidades para América Latina. Después de que pasó lo de la situación sanitaria, ya la gente no se rió más de lo que yo decía, de que íbamos a una división del mundo que ya no iba a ser económica, sino que iba a ser biológica. Y cuando lo dice, por ejemplo, Yuval Harari, que obviamente es el futurólogo más importante que tiene hoy el mundo, a mí me da la pauta de que no estaba tan desacertado cuando daba esa apreciación de que íbamos a un mundo de humanos y de superhumanos. Y él mismo lo está diciendo. Está utilizando mis mismas palabras, con la diferencia que yo hablaba, ¿no? Digamos, de humanos aumentados y de humanos que eran simples humanos, ¿no? Y él lo llama superhumanos y gente prescindible, ¿no? Entonces ahí es donde puedo dar fe de que del año 2020 fue como mi primer acierto, ¿no? A nivel personal, y el próximo, el Ujú. 2023, pero no es porque tenga la bola de cristal o porque sea un futurólogo, ¿no? Que me voy al futuro y vuelvo, sino porque en los últimos análisis, por ejemplo, de robótica, y en los últimos análisis, por ejemplo, que está haciendo el Foro Económico Mundial, la OCDE y otras instituciones más, y sin contar los avances de las empresas tecnológicas, me lleva a la conclusión de que el año 2023, que es el próximo año, vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, un superordenador de NVIDIA que va a tener la capacidad de 24 exaflop por segundo. Para que la gente entienda qué es el nivel de procesamiento por segundo de un ordenador, es la capacidad de poder calcular por segundo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar 3 Wow. exaflops por segundo, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿eso qué hace? Hace que ya tengas el próximo año ordenadores, ¿no? Que son supercomputadoras que tengan la capacidad, que no es 2 veces más que nuestro cerebro en la capacidad de cálculo, sino que estamos hablando que es 20 veces más, ¿sí? Y esa es la razón por la cual eso va a Wow. implicar que se automatice mucho más rápido, y si vemos cuál es una de las tendencias del 2022, vemos que hablamos ya no de automatización, sino de hiperautomatización. Entonces, ya vamos a ver que el 2023 países como los nuestros van a entrar en una situación bastante complicada, justamente también porque han quitado algo que era central, que era invertir en los ministerios de ciencia y tecnología. Y en nuestros países se invierte en la mayoría de países menos del 1% del PIB anual. Y esa es otra de las razones por las cuales vamos a estar con serios problemas, porque de nada sirve que venga un empresario y diga, vamos a donar
100.000 cursos de programación, cuando en realidad en el foro de Finlandia hace 2 años decían que en los próximos 5 años llegamos a tener inteligencias artificiales que iban a programar por sí solas. Entonces eso hace que uno diga, no sirve estudiar Claro, programación, pero en realidad no es que no sirva, es como hablar inglés hace 20 años. O sea, hoy el que habla inglés tiene la puerta abierta al mundo, ¿no? Y puede comunicarse con cualquier parte del mundo. La programación es como el inglés en el siglo XXI, o sea, me va a permitir comunicarme con una realidad extendida. Ya no hablamos de una realidad física, sino que hablamos de una realidad extendida, que es lo que implica conectarnos a través de las redes sociales, y lo que va a hacer que las redes sociales después pasen a una segunda etapa de lo que es las redes sociales, que va ya a ser lo que denominamos esta realidad inmersiva, ¿no? Que va a permitir que veamos una realidad extendida, donde podamos ponernos una lentilla, ya no unas gafas, sino una lentilla, y poder ver la realidad bifurcada con una realidad aumentada, y bifurcada con esta concepción que el Foro Económico Mundial manifestó al decir que íbamos a un mundo donde lo físico, lo digital y lo biológico se iban a fusionar. Y eso da lugar a un mundo donde prácticamente vamos a no saber si estamos en la virtualidad o si estamos en el plano físico. Y esa es la razón por la cual vamos a una situación bastante problemática en el 2023, porque cada vez vamos a ver que se van a automatizar más los servicios, y si vemos que en la última década en el mundo los servicios a nivel mundial en empleo representaban nada más el 25%. Hoy en el mundo los empleos de servicios representan el 85%. Esa es la razón por la cual también tenemos que preocuparnos, porque esos puestos de trabajo de servicios, estamos hablando de meseros, estamos hablando de taxistas, estamos hablando de tareas que no implican usar mucho el intelecto, van a ser muy fáciles de ser reemplazadas. Entonces ahí es donde concretamente países que estén enfocándose en lo básico o enfocándose en un sistema educativo tradicional, que es basado a través de claro. la repetición en la memoria, van a estar en serios problemas. Y después el 2025, que es 2 años después del 2023, ya estamos viendo que el Foro Económico Mundial, como todas las entidades internacionales, como el BID, por ejemplo, también, manifiestan de que vamos a un mundo donde vamos a tener cantidades de empleos llevadas por robots iguales a cantidad de empleos llevadas por humanos. La realidad Cris, es que para hablando hablar... de eso, ¿no? Sí, Porque lo tengo anotado acá la palabra político digital de la charla que tuvimos antes del live. Y ya que hablas de que hay humanos digitales y que vos sos creador también, ahora contame por favor cómo se hace para crear un humano digital, ¿no? bueno, concretamente puede un haber software. gobiernos, por ejemplo, presidentes digitales y que empiecen a manejar, no, o sea, sería como un cruce muy raro, ¿no? Pero seguramente en algún momento va a haber naciones digitales Sí, o no naciones, no sé cómo se llamarán, pero... sí, bueno, concretamente, digamos, cuando hablamos de una sexta revolución industrial, hablamos de que esa sexta revolución industrial hay que darle denominación, no primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta o séptima, todas las que hayan, pero la realidad es que después de esta que estamos viviendo ahora, donde lo físico, lo digital y lo biológico van a fusionar todo, vamos ya a una quinta, y esa quinta ya no es una revolución industrial, sino que es una desindustrialización. Ajá. ¿Por qué? Porque prácticamente, por ejemplo, vamos a ver que un brazo robótico va a construir un edificio entero, ¿no? Que vamos a crear comida del aire, ¿no? Que vamos a tener la posibilidad de viajar a la Luna y quedarnos a vivir en la Luna, que en 30 años o 40 años vamos a poder vivir en Marte, ¿no? Que probablemente también podamos vivir en los metaversos, ¿no? Que podamos duplicar nuestra conciencia en un robot. O sea, todas esas cosas nos dan la pauta de que sí, si bien hay que hablar de revoluciones industriales, hay que hablar también de evolución humana. Y dentro de Ujú. esa evolución, y para contestar tu pregunta, te diría, mira, la realidad es que así como vamos, solamente, y esto no lo digo yo, sino lo dice Jeremy Rifkin, que es el ideólogo de la industria 4.0, cuando le preguntan hacia dónde vamos y cuán prescindible va a ser el ser humano, y él dice, ya hoy el mundo necesita cero factor trabajo para crecer en PIB. Y Wow. a final del 2100, solamente el 5% de la población del mundo va a ser necesaria para poderle dar fuerza a la economía mundial, porque la economía va a ser llevada a través de los algoritmos, y vamos a ver que empresas se van a comunicar entre sí a través de la inteligencia artificial, y eso va a permitir también que esas inteligencias artificiales puedan duplicarse en otros planetas y hacer negocios con el planeta Tierra, y ahí el humano no va a intervenir para nada.
El punto inicial para ver esa realidad lo podemos ver hoy en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde podemos sacar una foto y ver que prácticamente no hay humanos interactuando, porque hoy las finanzas se están llevando adelante a través de los algoritmos. Y los algoritmos que no solamente son calculadoras muy inteligentes, que hacen que, por ejemplo, yo como inversionista puedo saber cómo va a estar Latinoamérica de acá a los próximos 10, 15 años. Entonces, esa capacidad de cálculo, ya después, cuando se fusione con la computación cuántica, ahí sí es el panorama para pensar que vamos a tener seres sintéticos que van a justamente a mapear y a generar un mundo totalmente diferente donde nosotros, si no logramos esa fusión humano-máquina, que es algo que es muy necesario para no quedar afuera, y que vamos a ver si vamos a poder entrar también, ¿no? Porque está bueno decirlo, pero hay que ver si vamos a poder entrar. Hay que ver cuál va a ser el escenario de países como estos, donde charlas como la que estamos teniendo prácticamente no existen, o sea, que son utópicas, ¿no? Y que si vemos algo de esto, lo vemos en España, donde en España, si bien no son tan evolucionados a nivel mundo en todo lo que es la tecnología o todo lo que es la innovación, pero a nivel Iberoamérica son los que más están hablando de todos estos temas y son los que más están trabajando, por ejemplo, de tratarle de dar una razón lógica al futuro que se viene, porque hay que hablar del futuro también. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Y la gente que hoy, digamos, habla del presente, habla de un presente muy turbio, un presente muy oscuro, pero cuando se le habla del futuro piensan que va a ser todo muy negro. La realidad es, si bien el futuro puede ser muy negro en base a todo lo que estamos hablando, tenemos que hacer algo, porque si no directamente la cuestión sería, bueno, si no vamos a tener solución, directamente suicidémonos porque no hay otro camino. Y no creo que ese sea el mejor camino, sino es la preparación Tal desde hoy. cual. No, no, no. Claro, tal cual. ¿Y vos estás haciendo iniciativas para poder que se conozca todo, das charlas por todos lados, también vas a zonas? ¿Qué capacitaciones pensás? Bueno, esto de la estación de Space Kid, ¿en qué consiste? Bueno, esta fundación tiene el objetivo de justamente trabajar en lo que es una de las patas de lo que va a ser la quinta revolución industrial, ¿no? Porque la quinta revolución industrial va a ser el metaverso, ¿no? En su totalidad, como una extensión de esta realidad, por eso ya vamos a no hablar de una realidad, sino que vamos a hablar de una realidad extendida, con diferentes, digamos, prototipos de negocios, diferentes oportunidades de vida, etcétera, etcétera. La parte espacial, con todo lo que eso implica, la parte de lo que es la industria espacial, con educación espacial, y después todo lo que relacionado a lo que estamos viendo, que es un paso inicial al hablar de la fusión humano-máquina, donde el humano tiene que ser el que empodere a la economía y el que empodere a la sociedad, no la inteligencia artificial. Cuando uno ve el caso de la ciudad de robots de Claro. Neón en Arabia Saudita, uno empieza a ver de que el mundo puede ser que tenga ciudades donde ya nosotros prácticamente no seamos necesarios para nada, o sea, y que sean los robots, ¿no? Los que lideren todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en una fundación como Space Kids, lo que uno trata de lograr es que en América Latina se empiece a trabajar en la educación espacial. ¿Para qué? Para que no estemos tan atrasados con lo que va a ser la quinta revolución industrial. Siempre América Latina llegó muy tarde a las revoluciones industriales, ¿no? Llegó 20 o 30 años atrás, nunca llegó en el mismo momento. Por ejemplo, en la industria 4.0, que se comenzó a hablar en el 2016, en el Foro Económico de Davos, es una industria que se comenzó a gestar en el 2006, donde Jeremy Ajá. Rifkin, conjuntamente con Angela Merkel, determinaron de que había que hacer algo porque este nivel de capitalismo, digamos, prácticamente arrasante, iba a arrasar con todo, se iban a terminar los recursos naturales, se iba a terminar la posibilidad de alimentar a todo el mundo, porque de qué íbamos a mantener las economías si se terminaban los recursos naturales, ¿no? Y el mundo se iba a contaminar. Entonces había que pensar de que si la tecnología iba avanzando, teníamos que crear algo justamente como el concepto de la industria 4.0, que es la automatización, ¿no? De los servicios, y es justamente la conexión ciberfísica para darle eficiencia a todo lo que es la economía que vamos a ver de aquí a los próximos 10 años, donde justamente dentro de ese modelo o ese mundo nuevo que estamos visionando, está esta idea donde prácticamente digamos, la cuestión de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo no es algo malo, porque al contrario, la población está envejeciendo. Estamos viendo un gran problema a nivel mundial con las pensiones. Estamos viendo que los jóvenes no pueden entrar a cumplir roles nuevos porque la generación, digamos, baby boomer no le permite, digamos, porque no se jubilan, o si se jubilan siguen trabajando. Entonces, tiene que haber como un equilibrio y ese equilibrio no hay.
¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial nosotros veíamos que las personas después de jubilarse vivían 10 años, hoy las personas que se jubilan viven hasta 30, 40 años, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de sistema que estamos teniendo y esa es la razón por la cual también se pensó en la industria 4.0, donde se pensó en principio de que teníamos que automatizar digamos, las actividades que iban a ser repetitivas y que iban a ser prácticamente mal pagas, pero también de la mano de eso hay que capacitar justamente a la población y darles nuevas herramientas para que se preparen en una economía donde ni nuestros padres ni nuestros abuelos pensaron jamás que íbamos a vivir. Nadie nos preparó para ese mundo y la realidad es que ese mundo se nos está viniendo encima y no se le está prestando atención. El tema no es que no hay que dormir, el tema es que hay que prepararse y esa preparación tiene que ser desde que uno se levanta hasta que se va a dormir, tiene que todos los días uno aprender algo y ese aprender algo es muy poco igual. Y ahí es donde viene todo este tema de por qué pensamos en crear esta fundación, donde la idea principalmente es lograr que dejemos una semilla en las carreras o en las capacitaciones que van a ser necesarias. Todas estas habilidades que estamos nosotros hablando se van a relacionar, pero necesitan tener una base nueva, y esa base nueva es justamente la industria espacial para América Latina, donde Argentina ocupa un rol de privilegio en nuestra región. Tenemos una empresa, ¿no?, donde ya está lanzando nanosatélites y se va a convertir en un unicornio. Tenemos otra empresa, por ejemplo, que acaba de ser el transbordador más liviano del mundo, ¿no? Estamos teniendo, por ejemplo, en América Latina lanzamientos de satélites, ¿no? O sea, que a través de ARSAT, ¿no? Entonces, estamos logrando de a poquito que por lo menos este país, con algunas empresas, empiecen a darle forma a lo que es esta nueva industria y esta nueva economía. De lo contrario, la situación para la mayoría de nuestra población y para América Latina lo mismo, va a ser el subsidio universal, porque no va a haber trabajo con mi capacidad Claro. o con mi título, porque no sirve si uno es doctor, PhD, máster, porque hoy el conocimiento cada vez va a una velocidad más rápida, ¿no? Y eso hace que per se tengas que sí o sí ya no volverte en un trabajador del conocimiento, sino en un trabajador del concepto, donde lo que se estudia y lo que se aprende es en ese momento, y Claro, después se borra y se vuelve a esa aprender. distinción, ahí está. Me gustaría que hagas hincapié en esa distinción, versus el trabajador del conocimiento. Bien, bueno, el trabajador del conocimiento es una persona que constantemente vive aprendiendo, ¿no? Y que su función es el aprendizaje y es el conocimiento, ¿no? Pero que no tiene un Sí, tiempo para ese aprendizaje, o sea, que se queda con ese conocimiento y es una persona sabia porque tiene información, porque es una persona que uno puede hablar de diferentes temas, pero no entiende que el conocimiento es líquido y que uno tiene que indefectiblemente estar borrando y aprendiendo nuevamente a un ritmo que cada vez se va a un nivel donde vamos a tener que sí o sí ponernos un implante en nuestro hipocampo para poder descargarnos la información, porque va a ser imposible. Hoy una persona necesitaría 176 horas semanales para poder decir que está preparada. Por eso cuando alguien se presenta como que no, dice soy experto o soy un maestro o soy el líder de esto, son idiotas. ¿Pero por qué son idiotas? Porque hoy nadie es experto de nada. claro. Hoy nadie es un profesor de verdad. Todos somos aprendices de un mundo que estamos diseñando y que tenemos que entender que desde la humildad vamos a darle forma a ese mundo y necesitamos crear cuanto antes equipos interdisciplinarios para darle forma a ese nuevo mundo. Entonces, el trabajador del concepto, además de que borra la información y guarda la información nueva y estudia ese momento, trabaja con otras personas y crea a través de la cuestión del trabajo interdisciplinario nuevas estructuras o nuevos esquemas para dar justamente origen a los nuevos trabajos, a las nuevas compañías, donde prácticamente el capital hoy se puede conseguir a través de crowdfunding el capital, o sea que tampoco el dinero es un problema. El problema está en qué ideas Claro. nosotros tenemos, en cómo vamos a llevar adelante esas ideas, y principalmente en lugares como los nuestros, es mucho más difícil sacar adelante ideas como la de una fundación espacial o una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque no nos ayuda el sistema va en contra de todo eso. Tal vez dicen, bueno, está la ley del conocimiento, pero igual, el sistema va en contra de la innovación. El sistema que tenemos en América Latina no va a favor o en pro de la investigación y del desarrollo, va a favor y en pro de seguir hablando de un concepto tan antiguo como es el capitalismo y el socialismo. Mientras sigamos con esa mentalidad tan obtusa,
de capitalismo, Claro, socialismo, un partido político. Bueno, va a venir la inteligencia artificial, van a venir los políticos de inteligencia artificial, van a venir los sistemas autónomos y nos van a pasar por arriba. Y eso que no estoy hablando es lo que va a significar el Internet satelital, con la posibilidad de que ese Internet satelital, que se va a manejar por rayos láser y no por fibra óptica, ya genere que se puedan leer los pensamientos de las personas. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de un científico como Rafael Yuste, que habla de los neuroderechos, que va a permitir, ¿no? De que, bueno, por más de que tengamos nuevos derechos humanos, hay que ver, porque en 1973 se declaró la Declaración de los Derechos Humanos y seguimos viendo un mundo donde vemos una guerra donde están matando civiles. Entonces tampoco se están respetando los derechos humanos. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que se va a respetar los derechos, por ejemplo, del metaverso o se van a respetar los derechos humanos con un mundo dividido entre humanos y superhumanos? O que, o que vamos a tener una declaración para que no nos lean los pensamientos, que es lo que tanto está impulsando Rafael Yuste. Yo creo que, bueno, depende mucho de la preparación personal, depende mucho de la información que yo estudio día a día y depende mucho de todo lo que voy habitualmente, que depende de uno ese mundo que se viene, no depende ni de un gobierno, ni depende digamos, del país donde uno esté, o sea, el mundo que se viene, la buena cosa es que uno puede estar en Bangladesh o puede estar en Argentina y con la información puede tener realmente el poder de convertirse en lo que realmente quiere ser. ujú. Eso me gustó mucho. Tal cual. Y, Cri, disculpa que justo me había aparecido un mensaje de la batería y por eso por ahí me perdí un No hay toque. problema. ¿Vos estás también en el Partido Transhumanista, puede ser? Sí, el ¿Qué, partido qué es, político de los Estados Unidos, el transhumanismo. qué es el transhumanismo? Bueno, el partido político transhumanista de los Estados Unidos es un partido político que originariamente, por ejemplo, y esa idea de esa cuestión de la superlongevidad, el superbienestar y digamos, superbienestar bueno, y longevidad, bueno, esas tres características generaron que este partido transhumanista diga, bueno, necesitamos que el mundo tenga igualdad de oportunidades para todos por igual, ¿no? Que no vayamos a ese mundo de superhumanos y humanos. Y a partir de ahí justamente viene la creación de este partido político de los Estados Unidos, donde, bueno, en el año 2016 terminaron cuartos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso de alguna Ajá, forma mira. eh, denotó que sí, que la sociedad norteamericana está un poco consciente de los cambios que se vienen. A mí me nombraron embajador por la Argentina por una cuestión de que vieron que era, digamos, no quiero decir el único, pero uno de los pocos que está hablando de la situación actual de la tecnología digamos, con la actualidad y que de alguna manera ellos llegaron a mí y me ofrecieron que yo me encargara de ser el vocero de que justamente impulsemos, por ejemplo, que la vejez se declare una enfermedad, que de hecho se puede empezar a pensar que la vejez es una enfermedad, porque cuando comenzamos a ver de que podemos revertir el envejecimiento a través del ejercicio, podemos revertir el envejecimiento a través de la temperatura, ¿no? Podemos revertir el envejecimiento con la alimentación, con suplementos, ¿no? Podemos ver realmente que no es un proceso evolutivo que es determinado por la ciencia que dice que uno tiene determinada edad, va a aparecer de esa edad y está destinado a envejecer. Se ha Claro, comprobado. da ese... Mm. Claro, se ha comprobado con ratones, ¿no? Que le han triplicado su vida y los han rejuvenecido. Y vemos, por ejemplo, científicos que están trabajando en el tema, como Uy de Grey, que fue el fundador de la fundación en Estados Unidos más importante que se llamaba Matusalén. Y esa fundación, que hoy pasa a llamarse SENS, esa fundación trabaja justamente con todos estos temas de crear fármacos para revertir el envejecimiento, porque vemos que realmente el envejecimiento es un problema muy serio, porque la crisis que vamos a ver de aquí a los próximos 5 años va a ser muy seria porque no se va a saber qué hacer con tanta gente mayor de 65 años.
claro. porque no está viendo el Igual, mismo porcentaje de nacimientos y de mortalidad, ¿no? O sea, la realidad es que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Por año tendría que estar naciendo 2,3 chicos en porcentaje, ¿no? En los continentes. Estamos viendo un porcentaje que ni África está llegando a ese 2,3% digamos, de crecimiento de natalidad por año, y es preocupante. Y vemos casos como, por ejemplo, el de Italia, que es negativo, ¿no? Donde vamos a ver concretamente en Italia un problema, porque en los años 60 Italia creció 4 veces más de lo que tenía que crecer. Entonces, el hecho de mira, que haya crecido 4 veces más de lo que tenía que crecer hoy, ese país, que en los años 80 fue la cuarta potencia del mundo, va a tener un serio problema con la población, porque va a haber más cantidad de personas de 65 años que jóvenes de 18 años. ¿No? Y estamos hablando antes del 2030 esa situación. O sea que el tema de la vejez es un tema que ya se tendría que empezar a trabajar y ya se tenía que haber, inclusive en Latinoamérica, comenzado a hablar del tema. Pero no se está hablando en América Latina de estos temas. Y ese es el gran problema, la falta de conocimiento de esta temática. Y no hay voceros que hablen de estos temas. Y ese es el problema. Y la realidad es que a mí, por ejemplo, el representante que tengo en Colombia me dice que no soy de reírme mucho. Yo digo, bueno, la realidad es que con estas cosas que cuento mucho no me puedo reír, no, ¿no? tal cual, No, me dice, siempre tan serio y no, y bueno, yo no, o sea, entiendo que por ahí tendría más llegada si hiciera chistes y me hiciera gracioso, pero la realidad que todo esto que estamos hablando no es para reírse y necesita de una seriedad que es bastante preocupante, porque cuando uno empieza a ver dónde uno está y la falta digamos, de conocimiento y la falta justamente de lugares donde uno pueda hablar de todos estos temas, es bastante preocupante, ¿no? Y hay países como Argentina concretamente donde no se está hablando prácticamente te diría, de todos estos temas, ni el 10%, ¿no? Y bueno, no creo que seamos los peores porque podemos ir a países vecinos y hablan menos, pero la realidad es que lo que se viene es muy preocupante. Y bueno, y la gente sigue viendo Netflix y la gente sigue hablando de la actualidad, digamos, de la economía, de la política, de la guerra, de la pandemia, pero lo que se viene, ¿no? Detrás de todos estos temas es para considerarlo y bueno, y si no se lo considera, por lo menos uno lo está contando y bueno, que llegue a quien tenga que llegar y que se salve el que se tenga que salvar. tal cual. ¿Y qué pasa con vos hablas de la era interplanetaria, algo mencionaste, pero Ujú. ¿qué lejos estamos de poder ir a vivir a otros planetas? Bueno, sí, según lo que manifiestan algunos expertos, ¿no? Del ámbito espacial, por el avance inclusive de los motores digamos, de termofusión, donde vamos a ver que justamente el problema que hoy tenemos es con respecto a los motores. Si no, fijémonos lo que acaba de amenazar Rusia a la NASA, como dicen, bueno, si ustedes siguen ayudando a Ucrania, nosotros le vamos a dejar de vender los motores, entonces van a tener que volar en escobas. ¿No? El tema es que Rusia era el que le proveía los motores de los cohetes a Estados Unidos. Si bien ahora es verdad que Elon Musk está viendo de hacer sus propios motores, ¿no? Para que justamente esos cohetes puedan ir y volver, ¿no? Porque la realidad es que si bien uno analiza lo que costaba, por ejemplo, lanzar un cohete antes del 2010, estábamos hablando de que costaba más de 40 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Lanzar un cohete. Hoy estamos viendo que ya desde el 2018 aproximadamente cuesta más hacer una película de Hollywood que lanzar un cohete. Guau, ¿Y por qué es mirá importante vos. ese concepto? Claro, ¿por qué es importante? Porque la realidad es que a medida que sigue evolucionando la tecnología, hoy ya estamos viendo que si seguimos así con esa evolución tecnológica, de aquí al 2025 vamos a poder imprimir en 3D un cohete entero. Y eso va a bajar un 50% el valor de lo que hoy es un cohete, ¿no? Que por ejemplo India, que lanzó su primer cohete, digamos, con un costo muy, muy barato, menos que la película de Matt Damon, que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo la película de Matt Damon, pero era una película que justamente en ese año digamos, creo que era Elysium, la película de Matt Damon, bueno, esa película valió más que el cohete que lanzó India ese año, para que tengamos Ah, una idea de hacia dónde evoluciona todo esto, ¿no? Y a su vez,
la importancia de este tema espacial para pensar no solamente en los viajes espaciales, sino también en el tema de lo que va a significar que podamos generar que los viajes en el planeta Tierra sean también más rápidos, es justamente porque esos mismos motores que se van a utilizar para los cohetes se van a utilizar también para los aviones. Entonces vamos a ver ya que de aquí al 2025 aproximadamente vamos a tener un jet que va a conectarnos en 2 horas y media entre Japón y Estados Unidos. O sea que vamos Wow, impresionante. hacia una era de Ahora mismo. sí, sí, vamos a una era de los vuelos suborbitales, ¿no? Que de alguna forma ya están, digamos, Elon Musk tiene una planificación de empezar a hacer plataformas para vuelos suborbitales dentro del planeta Tierra. En Ecuador, por ejemplo, yo estoy en contacto con Robert Ailón, que es el encargado del proyecto en Ecuador para empezar a trabajar digamos, los despegues de los vuelos suborbitales en Ecuador y sea esa base, ¿no? Que América Latina tenga, porque hay una base en Asia, otra en Estados Unidos, otra en Europa, pero en América Latina, si no fuera por Ecuador, no tendríamos una base para los vuelos suborbitales, ¿no? Pero la idea es que la aviación, no solamente veamos lo que estamos viendo ahora, que un avión acaba de, por ejemplo, viajar con aceite de oliva. O sea que eso es imposible de pensarlo, ¿no? Que es posible, pero lo acaban de lograr, ¿no? Que en vez de usar combustible se use aceite de oliva. Bueno, vemos también de que digamos, la fusión termonuclear lo que va a permitir es justamente que podamos llegar a Alfa Centauri y que no sean en 10.000 años luz, ¿no? Porque estamos a 10.000 millones de años luz para llegar a Alfa Centauri. Vamos a llegar a un punto donde sí vamos a poder llegar a Alfa Centauri, que es el planeta que dicen que es el habitable porque es una réplica del planeta Tierra, ¿no? Y la realidad que a cuánto estamos de esa realidad. Bueno, si le preguntamos a Elon Musk, él ya dice que en el 2040 e inclusive antes del 2040 vamos a tener gente viviendo en Marte. Si le preguntamos a la NASA, por ejemplo, hacia dónde vamos con toda esta evolución espacial, bueno, ellos dicen que de aquí al 2030 vamos a tener como mínimo 10.000 personas viviendo en la Luna. ¿Pero por qué esas 10.000 personas? Porque todos los componentes que hay en la Luna son necesarios, ¿no? Sobre todo los minerales que hay en la Luna, como por ejemplo este mineral que es muy necesario para todo lo que es la energía, que es un isótopo, que es es un helio, el helio, bueno, el helio es un mineral, que es un isótopo, que permite justamente la posibilidad de darle un mayor desarrollo a todo lo que es la energía para el planeta Tierra, y ahí justamente en lo que es la Luna hay mucho potencial de helio, ¿no? Y ese helio, que no es el mismo helio que es para inflar globos, aclaro, ese helio le va a Me permitir, acordé. claro, eso le va a permitir justamente aumentar mucho más la eficiencia de lo que va a ser el uso de la energía que vamos a necesitar para sobre todo darle vida a las criptomonedas, al blockchain, porque todo esto es muy interesante, pero vamos a necesitar encontrarle la vuelta a las energías renovables y encontrarle la vuelta a traer más minerales o más recursos digamos, de otros planetas o de asteroides. Por eso ya estamos hablando de que el próximo oro van a ser los asteroides. Ajá, Entonces, mira. ese oro que de hecho el origen del oro viene gracias a un asteroide, ¿no? O sea, por eso cayó un asteroide en la Tierra y eso supuestamente le dio origen a que podamos descubrir el oro. Bueno, la realidad es que dentro de ese sinfín de oportunidades, la exploración espacial o la vida en otros planetas es necesaria también para aumentar la calidad de vida en nuestro planeta Tierra y sobre todo teniendo en cuenta que más allá de que hay teorías de que hablan de que vamos a un enfriamiento y otras teorías que vamos a un calentamiento, la realidad que, por ejemplo, vemos que con todo lo que va a ser la exploración espacial o la exploración a través de lo que es la industria espacial, vamos a poder trabajar sobre los océanos, porque hoy vemos que el 88% de los océanos no están explorados. Entonces, ahí debajo de los océanos también tenemos un montón de minerales, un montón de recursos naturales que necesitamos potenciar para justamente mejorar la calidad de vida en el planeta Tierra. Y también todo lo que podemos extraer de otros planetas o de asteroides. Lo que pasa es que es muy costoso traer un asteroide, digamos, al planeta Tierra, pero ya vemos que, por ejemplo, los chinos hace 2 semanas ya están lanzando, por ejemplo, digamos, cohetes con brazos robóticos que se manejan a través del cerebro y que permiten justamente empezar a explorar nuevos asteroides o nuevas cosas sin necesidad de que el astronauta salga del cohete. Puede el astronauta, ¿no? Digamos, con un brazo robótico que lo maneja con el cerebro, extraer o de la Luna o de Marte, donde sea, o de un meteorito, cosas que, digamos, si no fuera por esta fusión de todas estas tecnologías que están viniendo y que se están de alguna manera fusionando y dando forma a lo que va a ser la quinta revolución industrial, veríamos que, bueno,
que no sería posible pensar en una vida interplanetaria como la vamos a ver cada vez más rápido y que creo que en menos de 30 años va a ser una realidad. Wow, impresionante, me encanta todo eso que está. Quiero aprender más. ¿Dónde se puede aprender más sobre estos temas? ¿Qué fuentes consultar? ¿Qué nos recomendás a quienes estamos así como asombrados por todo lo que estás contando? Bueno, hay muchas fuentes, por ejemplo, todo lo que es los informes del MIT, o sea que son fuentes fidedignas, los informes, por ejemplo, de Harvard Review en relación a la inteligencia artificial. Digamos, el problema está en que más del 50% de la información de todos estos temas está en inglés. Claro. Y ese es un gran problema porque hoy América Latina solamente el 6% de la población maneja el idioma inglés. Y ese 6% de la población hay que ver si maneja un inglés fluido. Porque una cosa es decir, sí hablo inglés porque lo aprendí en el secundario, pero la realidad es que no todos hablan un inglés fluido que se pueda entender, interpretar y que sea realmente una segunda lengua, ¿no? Entonces, el problema es que muchas de las informaciones que nosotros vemos en los buscadores en español ya son noticias viejas o son noticias y cuando digo noticias viejas no necesariamente que tengan 6 meses, son noticias de hace 3 semanas, 4 semanas, 15 días. Para estar realmente actualizado, lo que se puede hacer para los que no manejan inglés es empezar a buscar información y usar el mismo Google Translator, o sea, para traducir las páginas y de esa forma empezar de alguna manera, ¿no?, a investigar poniendo palabras claves. O sea, por ejemplo, el otro día buscaba información de lo que es el concepto de computación espacial porque el Claro, concepto de computación espacial le va a dar vida al metaverso, porque en el metaverso vamos a necesitar, para darle vida realmente al metaverso, vamos a necesitar como mínimo 100.000 veces más de potencia computacional, ¿no? Para darle vida a esa computación espacial. Y cuando hablamos de la computación espacial, lo va a hacer crear entornos virtuales donde sean como la película Player Number One, donde sienta realmente que estoy en una realidad paralela a esta. ¿No? O sea, donde pueda experimentar lo mismo que experimento en esta realidad. Pero para eso necesitamos computadoras que tengan 100.000 veces más el poder que hoy tienen para poder dar vida a realidades virtuales que sean casi, casi reales o inclusive mucho más hiperrealistas de lo que es esta realidad. Porque si vemos lo que es la realidad, vemos que es muy poco lo que vemos de la realidad. Nuestro ojo tiene una parte ciega, ¿no? Que es que con lo que nosotros proyectamos en nuestro cerebro, que es una programación que tenemos en el subconsciente, prácticamente el 95% de nuestro día es una programación, se reconstruye justamente lo que vemos con esa programación que tenemos y el ojo nada más ve un 4 a un 5% de la realidad como es. O sea que realmente no wow, estamos viendo lo que vemos, es una percepción grabada en nuestro subconsciente que comienza en el útero de nuestras madres cuando a través de lo que la madre siente, le empieza a través de las vibraciones a enseñar a su hijo lo que el hijo después cuando crezca, en esos 7 años, que son los primeros 7 años de vida, donde después de esos 7 años empieza a tener conciencia, cuando aprendió el vocabulario ya su cerebro está mapeado, googleado, estructurado y es difícil que salga de esa caja. Está bien que después tenemos la posibilidad de enamorarnos o tenemos la posibilidad de apasionarnos y es ahí donde rompemos la programación porque estamos viviendo el presente, pero el 95% de lo que estamos viviendo es programable. O sea, claro. y es una programación que estamos diariamente, y por eso se dice que somos el resultado de las 5 personas que estamos en contacto, ¿no? O sea, que ese Claro. porcentaje mayoritario de esas 5 personas que más se relacionan con nosotros, si empezamos a ver la forma que hablamos, la forma que pensamos, la forma que vemos las cosas, es porque estamos de alguna manera dominados por esas 5 personas que nos mapean nuestra forma de pensar y nuestra forma de obrar. Claro, que es tremendo lo que estás contando. Por Dios, Gracias. ya empecemos a estimular el cerebro de todo tipo, pensamiento convergente, divergente, la creatividad, hagamos lo que nos apasiona, como dijiste vos, emocionémonos, o sea, usemos a full las características humanas y rompamos las estructuras, ¿no? A salir de lo establecido, de los paradigmas, de las etiquetas, porque es la única Sí, forma de no repetir todo el tiempo lo mismo. sí, por eso hay que entender este concepto, ¿no? Que yo por suerte lo estoy entendiendo y por eso no me preocupa tanto la memoria, porque lo que me pasa es que yo desde chico tenía un tema de que era hiperkinético, ¿no? Y al ser hiperkinético, la memoria obviamente es como que estás en mil cosas a la vez y la atención te cuesta muchísimo, ¿no? De hecho, fui a una psicóloga para que me estimulara la parte de la memoria porque no me quedaba la información. O sea, tenía un serio problema con la información. Después, más adelante, empecé a ver que el aprendizaje como tal
tenía mucho que ver con la pasión y tenía que ver mucho que ver con el tema de enamorarse con lo que uno hace, ¿no? Y ahí uno empezaba a aprender. Entonces, la pregunta que me hice es, ¿me gusta realmente la abogacía o la abogacía me la están metiendo para que sea abogado y que la sociedad me vea como doctor? La realidad es que la abogacía me gusta, pero si comparo cómo funciona mi memoria hoy a lo que funcionaba hace 10 años cuando me gradué de abogado, bueno, obviamente, o sea, la realidad es que hoy mi memoria funciona muy bien porque lo que estudio, lo que hago, me apasiona, me encanta y obviamente cada vez mi memoria se potencia más, ¿sí? Pero empecé a entenderla y empecé a interpretarla porque, claro, o sea, yo luchaba con guardarme la información y muchas de las cosas, inclusive, con todo lo que uno hace, con la memoria y con la pasión y la memoria, a veces te puede fallar la memoria. Y el problema está en que nos castiga la sociedad, y eso en todos lados, y pasa Ujú. inclusive con una charla como la que estamos teniendo, por ejemplo, si uno dice, uy, no tenía que haber dicho esa cifra porque en realidad me equivoqué y ya sale uno diciendo, pero no era esa palabra, era otra. Entonces, cuando se nos presiona mucho por la eficiencia, el cerebro se estanca. Y eso es porque Claro, estamos como acostumbrados a depender de la memoria. Y hoy la realidad, como con lo que estamos viendo, es que la memoria va a ser para la inteligencia artificial. Y hoy ya claro, estamos viendo cómo el celular se ha convertido en una extensión de nuestro cerebro y la memoria pasó a estar en Google. Queremos buscar algo y enseguida buscamos a nuestra ayuda de memoria, no en el cerebro, buscamos a Google. Queremos ubicarnos, buscamos a Google. Queremos calcular, buscamos a Google. Queremos contactar, buscamos a Google. La realidad es que de aquí a los próximos 5 a 10 años, las inteligencias artificiales toman otra característica más, que es la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones, ahí es algo complicado, porque si perdemos el libre albedrío en la toma de decisiones, que si bien muchas personas dicen que no tenemos libre albedrío, que ya nuestro destino está predestinado, pero para los que sí creemos que tenemos algo de libre albedrío, va a ser muy ujú, complicado depender específicamente de que la inteligencia artificial te diga con quién tienes que salir, con quién tienes que hacer negocios, a quién tienes que conocer, te conviene tal negocio o no. O sea, la realidad es que eso, dentro de ese panorama amplio que va a generar la inteligencia artificial, es un arma de doble fuego. O sea, y es un arma, ¿y por qué digo doble fuego? Porque el fuego o puede servirte para hacer un asado, o puede servirte para matar. claro. Y eso es justamente lo que es la inteligencia artificial. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a trabajar, como yo lo hago, que los demás lo hagan, que es ver cómo la tecnología es un suplemento o es un complemento de la vida que yo tengo y no que sea algo que me reemplace o algo que me termine dominando. Y eso es lo que a la gente le cuesta entender. Pero eso no significa luchar contra todo este cambio, sino significa entenderlo y acoplarlo, pero de manera tal que yo siga siendo el que lidere la vida mía, no que me lidere una inteligencia artificial o un algoritmo. Hoy lo estamos viendo de una manera más simplificada, por ejemplo, con todo lo que es el uso de las redes sociales o lo que es Netflix, etcétera, etcétera. Ya inclusive cuando leemos un libro digamos, en Amazon, el libro nos están leyendo nosotros, cuando en realidad antes nosotros leíamos al libro, hoy el libro nos lee a nosotros. O sea, es muy loco esto, pero no muchos lo interpretan y no muchos tienen el tiempo para poder pensar todos estos temas, porque claro, con todos los problemas que se tienen, ¿qué van a estar pensando si la inteligencia artificial nos va a superar o que la inteligencia artificial nos va a terminar dominando en las decisiones? Claro, con todos los problemas, nadie le presta atención a todo esto, pero esto sigue evolucionando y sigue habiendo cambios y hoy ya estamos viendo que según un informe del diario El País de esta última semana, manifestaba de que el 51% de los jóvenes ya están decidiendo que la virtualidad es mejor que la presencialidad. Y eso es un punto importante porque cuando hablamos de cómo va a ser ese mundo virtual, bueno, ese mundo virtual va a estar liderado por las inteligencias artificiales, no por nosotros. Nosotros vamos a ser simples avatares dentro de ese mundo que se viene y las inteligencias artificiales van a ser justamente las que le den forma y le den vida a esos mundos virtuales. Y después, dentro de esos mundos virtuales, va a haber los dueños de esos mundos virtuales que van a ser realmente los dioses de esos mundos que se vienen. Y nosotros estamos a merced de todos los cambios que se vienen y estamos a merced de si estos dueños deciden que nosotros tengamos derechos, tengamos libertades, o de qué forma ellos van a decidir que nos podamos desenvolver en un mundo donde no va a haber páginas web, donde va a haber metaversos. Wow, Cris. Yo no sé si esto tiene un límite de tiempo porque estamos llegando a la hora. Esperemos que no se corte. Pero me gustaría, acá voy a saludar a los que están comentando.
Pablo, ¿vos lo ves? No llego a ver bien porque Reus aquí, bueno. Eh, saludo también a Mati, que está desde España, a Gaby Menta, a Fabián, a Vero. Bueno, gracias a todos. Cris, ¿qué te parece si nos das como un último mensaje? ¿Cómo hacemos para prepararnos, así como algunos tips para que quede en el final? Bien. Bueno, principalmente encontrar un propósito, porque creo que y lo voy a decir desde mi lugar, como si me estuviese hablando a mí mismo, Ujú. ¿no? ¿Qué propósito cada uno de los que está viendo esto tiene con su vida? ¿No? Y analizar bien cuál es ese propósito, porque si el propósito de cada uno de los que está viendo esto es hacer dinero y tratar de pisar en la cabeza a los demás para subir socialmente, esa no es la clave hoy día. Hoy la clave es la fusión de inteligencias, hoy la clave es generar equipos interdisciplinarios, hoy la clave está en trabajar en equipo, o sea, porque los líderes son los equipos hoy en día, no son los grandes, digamos, mentores o estos coaches que son los dueños de todo, no, o sea, hoy los equipos son la base para que una empresa o para que una sociedad crezca. O sea, no hay seres individuales que transforman a la sociedad. Hoy la sociedad se transforma cuando se juntan cerebros y a través de las experiencias de cada uno de esos cerebros comparten, fusionan, piensan, reflexionan y le dan forma justamente a todo lo que va a venir a continuación. Entonces, esa cuestión de preguntarse primero el propósito, de trabajar en equipo, de empezar a entender de que estamos programados y esa programación necesita imperiosamente desprogramarse y empezar a utilizar otra inteligencia, no la inteligencia del cerebro, sino la inteligencia del corazón, que hoy sabemos que el corazón tiene 40.000 neuronas, que son neuronas sensitivas, sí que no son como las neuronas del cerebro, sino que son neuronas que, a diferencia de aprender, sienten, y a su vez de sentir, presienten. Entonces, conectarnos desde lo que nos hace ser seres humanos, que no es algo, ¿no?, para que puedan decir, no, pero qué lindo lo que está diciendo, no, es porque realmente es cierto. El corazón es la base inclusive de todas las religiones. Yo no soy alguien religioso, pero sí considero y creo que el fundamento de toda religión habla del amor. Tal vez después hay un montón de concepciones y de ideologías que hacen que no quiera meterme muy de lleno en ese tema, que no comparto, pero la base central de toda religión justamente habla del amor. Y si vemos, por ejemplo, desde la imagen de Jesucristo con el corazón, o sea, siempre el corazón lo ponen como algo importante. El problema que tuvimos a un ser llamado Descartes, que decía pienso y luego existo, y donde, bueno, hoy una frase concreta de la sociedad es decir, tengo que ver para creer. O sea, que estamos programados a ver para creer, a pienso, luego existo, y bueno, si empezamos a interpretar así la realidad, evidentemente estamos equivocados, porque la inteligencia artificial va a predecir cómo va a ser la realidad nuestra y va a predecir, inclusive a través de los algoritmos que van a leer nuestras frecuencias cerebrales y que y probablemente es lo que dice este científico español Rafael Yuste, se va a poder implantar personalidades, se va a poder guardar recuerdos, implantar recuerdos, se va a poder hacer un montón de cosas. Se va a lograr esto gracias a la evolución de la tecnología. La cuestión es, ¿cómo vamos a prepararnos nosotros? Bueno, desde esta cuestión de entender que tenemos que conectarnos desde otra inteligencia, no desde la memoria o desde la cabeza, sino desde lo que sentimos. El sentir es importante. Y por último, esta cuestión que es algo que es muy, muy, muy obvio lo que voy a decir, pero tenemos que estar constantemente aprendiendo y aprender como algo que es para sobrevivir. O sea, hoy aprender no es para mandarnos la parte de que sabemos algo. Hoy aprender es la puerta para que tengamos esperanza de que vamos a poder tener un trabajo o vamos a tener esperanza para ser alguien en la vida. Vamos a poder ser un faro para nuestras familias, para nuestras sociedades. El conocimiento realmente hoy tiene que ser algo que sea una luz para las familias, para las sociedades, y aunque tengamos una persona en la familia que sea una persona pujante, pensante, es una luz dentro de esas familias, porque vemos familias donde además de estar desconectadas, no se capacitan, viven el día a día, tratan de salvarse con lo que están ganando, se conforman con lo que ganan en su sueldo, viven una vida muy mediocre, esperan el fin de semana para salir a bailar, tomar, divertirse, drogarse, hablar de sexo, y la realidad es que
Hoy, este mundo que estamos viviendo necesita de un desafío y de un compromiso personal muy serio. Y no lo vamos a conseguir desde el plano del oportunismo, no lo vamos a conseguir desde el individualismo, lo vamos a conseguir a través de juntarnos entre todos nosotros y empezar a pensar ese futuro. Si no lo logramos, vamos a estar muy fritos. Entonces ahí es donde hacemos una recapitulación. Bueno, el propósito de vida, el utilizar justamente el cerebro del corazón y no el cerebro que tenemos en la cabeza, el justamente trabajar en equipo y el último, o sea, estudiar constantemente, o sea, necesitamos estar estudiando constantemente y estudiar de diferentes cosas, o sea, porque hoy este concepto del trabajador del conocimiento nos deja algo por lo menos, ¿no? Porque ya no somos más trabajadores del conocimiento, somos trabajadores del concepto, pero ese trabajador del conocimiento, ¿cuál era su característica que tenemos que preservar? Que constantemente quiere aprender, que constantemente no le importa que estudie plomería o que estudie, digamos, manicure, o sea, estudia todo, porque el conocimiento después cuando entra en nuestro cerebro a través de la sinapsis, todo se relaciona, y ahí es donde Claro, vienen las ideas. ujú. Y, ahí, No sabés de y dónde ese te es un puede salir problema. una idea. Ujú. Claro, y ahí ese es un problema claro de la educación con que ahora te dicen que tienes que especializarte, por ejemplo, el médico, tenemos el médico del dedo, el médico de la retina, el médico de la uña, y la realidad que no tiene que haber tanta especialización, tiene que haber un concepto general, por eso antes, a mi criterio, había mejores profesionales que ahora. Hoy los profesionales, muchos de los profesionales dicen, déjame que lo estudie y después le comparto mi opinión, porque ir a los libros, investigar y chequear, que no porque Claro. digamos, tenga que tomarse el tiempo porque lo quiere Mm. estudiar, porque no se acuerda. ¿Por qué? Porque tiene la atención de pez, o sea, que cada vez tiene menos atención y cada vez tiene menos retención. Y por eso donde justamente estos especialistas que tienen estos problemas de atención o estas personas que no les entra el conocimiento porque no pueden enfocarse en una cosa, van a necesitar justamente los sistemas inteligentes que trabajen de forma colaborativa. Y lo pondría como Ujú. una característica adicional, ¿no? A lo antes mencionado, que es utilicemos Sí. a la tecnología como una herramienta para potenciarnos, a todo lo mencionado que tiene que ver con lo humano.